5 formas de identificar gráficas que confunden. En este video vamos a ver 5 tácticas que te van a ayudar a que no te confundan las gráficas. Táctica número 1. Fíjate que las gráficas de barras arranquen en 0. En esta gráfica de barras tenemos 5 grupos y la gráfica arranca en el eje Y en el número 45. Esto se hace para poner mayor diferencia entre las alturas de las barras. Pero esto es una gráfica engañosa. Una gráfica precisa sería aquella que arranca en 0 la base del eje Y, porque a fin de cuentas lo que hacemos nosotros es comparar el tamaño de las barras. Hacemos barra corta contra barra larga. Este caso es una gráfica que confunde porque arranca en 100 y lo que estamos viendo es la diferencia entre la altura de las barras es mucho más desproporcionada a lo que realmente es. Lo correcto al usar este tipo de gráficas es que arranquen en el 0 porque ahí estamos viendo los datos tal cual como son. Si lo que estamos buscando es que se vea mucho más amplia esa separación entre los valores de volumen recibido y volumen procesado, cambiemos mejor a otro tipo de gráficas que nos permita marcar mucho mejor esa diferencia entre las series. Aquí tenemos otro caso de resultados de elecciones presidenciales entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles en Venezuela. Y vemos que la gráfica es una gráfica de barras, pero no está arrancando en base 0. Realmente la gráfica debería ser colocada de esta forma y aquí estamos viendo que los dos candidatos tuvieron casi un empate técnico. En este otro caso tenemos un anuncio de revista de la marca Chevrolet comprando su marca contra otras marcas que le compiten en el mercado. Y la gráfica arranca en 95%, lo cual hace que la diferencia entre las diferentes marcas sea mucho mayor. Esta es una gráfica que busca confundirte porque arrancando gráfica de barras en el eje 0, podemos ver que realmente se parecen mucho las diferentes marcas entre sí. Táctica número 2. Revisa que no esté manipulando la escala del eje Y. En este tipo de gráficas estamos viendo el desempeño a lo largo del tiempo, pero la gráfica va desde 0 hasta 60 y eso hace que la línea de tendencia casi se vea plana. Y eso es una gráfica engañosa. Y una gráfica precisa sería aquella que te deja ver el grado de cambio que tienen los valores a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una gráfica que es comúnmente generada por los usuarios. Tenemos el cruce de una gráfica de dos ejes, donde tenemos en un eje del lado izquierdo una gráfica de barras y del lado derecho representada una gráfica de líneas. Pero para que no se encimen las gráficas entre sí, lo que hacen es elevan la distancia o la altura que tiene el eje de la izquierda, haciendo más pequeñas las gráficas de barras, y arrancamos en 0 la gráfica de líneas para ponerla hasta arriba y que no se empalme con la gráfica de barras. Pero eso lo que hace es, ya no se nota la diferencia entre los valores. Y eso es una gráfica que confunde. Este otro caso, donde estamos viendo la temperatura global en el planeta, marcada desde 1880 hasta 2015. Y podemos ver aquí que casi la línea se ve plana, casi no ha cambiado la temperatura del planeta. Sin embargo, aquí un grado de cambio en la temperatura del planeta es significativo, por lo cual ampliando la escala podemos ver que efectivamente está aumentando la temperatura global del planeta. Táctica número 3, ten cuidado cuando se escogen los datos. En esta línea de tendencia que estamos viendo que los meses no son consecutivos y eso la hace una gráfica engañosa. Una gráfica precisa muestra toda la cantidad de valores que existen en la serie. Aquí tenemos el caso de una gráfica que engañosa. Lo que tiene es que el tiempo marcado en el eje X no es equivalente. En el primer punto la diferencia en fechas son de 9 meses, en el siguiente espacio son de 6 meses y en el último espacio son de 15 meses. Realmente esta gráfica debería verse de esta forma. Y el escoger los datos hace que sea una gráfica que confunde. En otro caso, aquí estamos viendo cómo se representan en el año pasado los casos de COVID en la República Mexicana. Y estamos viendo valores como los casos negativos, sospechosos o casos confirmados, que están en la gráfica de barras apiladas, y las defunciones ahí aparecen en una gráfica de líneas totalmente fuera de escala comparada con los casos negativos, sospechosos y casos confirmados, y realmente ni se aprecia cuánto fueron las defunciones reales. Otro caso de escoger los datos es, aquí está mostrando Apple cómo han crecido las ventas del iPad a lo largo del tiempo, cuarto a cuarto. Sin embargo, está mostrando aquí ventas acumuladas, por lo cual eso siempre va a ser creciente. Sin embargo, si vemos las ventas no acumuladas, sino las ventas, cuánto salió cada cuarto,
podemos ver aquí que la tendencia es que ya las ventas del iPad han empezado a disminuir. Ten cuidado cuando estén usando la gráfica incorrecta. Tenemos una gráfica de circular que nos está representando 5 equipos y cuánta es la contribución que hace cada equipo al total. Es una gráfica engañosa si lo que queremos hacer es cuál es el equipo que tuvo mejores resultados. Con otro tipo de gráficas como gráfica de barras podemos tener una mejor perspectiva de cómo fueron los resultados del equipo y cuál obtuvo mejores resultados que otro. Este es un caso de una gráfica incorrecta donde tenemos aquí 5 regiones y la variación anual que ha tenido de 2013 a 2019. Sin embargo, hacer una gráfica de barras es complicado entender cómo ha sido la variación en el tiempo de cada una de las regiones. En cambio, una gráfica de líneas es mucho más clara la información. Tenemos aquí resultados de comparativas de cómo es la velocidad del navegador Microsoft Edge comparado contra Google Chrome y comparado contra Firefox de Mozilla. Y vemos que la gráfica en velocímetros mal representa la diferencia que hay entre las velocidades que tiene cada uno de los diferentes navegadores. En cambio, en la gráfica de barras es mucho más claro ver que sí, Edge es quien procesa más rápido información, pero no tan alejado de Chrome o de Firefox. E inclusive, si no queremos usar gráfica de barras, podríamos usar algo como infografías con formas, donde cada tamaño del círculo es proporcional a los valores obtenidos en las gráficas, y estas dos soluciones son mejores que la otra que estaba confundiendo. Táctica número 5 es ir en contra de convencionalismos. En este mapa que nos marca densidad de población, tenemos que para los estados de la República Mexicana, donde hay menor cantidad de población, los colores son más oscuros, y para donde hay mayor cantidad de población, los colores son mucho más claros. Esto es una forma engañosa de representar información, donde el convencionalismo es los colores más claros son para estados de menor densidad y los colores más oscuros son para estados de mayor densidad. Por ejemplo, el convencionalismo es que veamos el tiempo en el eje X y los valores en el eje Y. El convencionalismo es que al ser el tiempo en el eje X, hacia la izquierda está el pasado y hacia la derecha está el futuro. También el uso del color, no hay que ir en contra en convencionalismos. Por ejemplo, aquí tenemos una encuesta entre mujeres y hombres y el convencionalismo es que las mujeres estén de rosa y los hombres estén de azul. Debes de fijarte en cuáles son los colores para que no te influyan en tu decisión y comprensión de los datos. Finalmente, este caso, notemos muertes provocadas por armas en el estado de Florida, donde tenemos una gráfica de áreas, pero la gráfica de áreas arranca del 0 en la parte superior y los números van hacia abajo. El convencionalismo es que veamos una gráfica de áreas y los valores positivos sean hacia arriba. El resumen entonces de cómo evitar que las gráficas te confundan. Número 1 es profesionalízate, y aquí te sugiero mucho que tomes nuestro curso en visualización de datos. Entrando a las tácticas. Número 1, base 0 en gráfica de barras. Una gráfica engañosa con este caso es cuando el eje vertical inicia en 45, lo que hace que la diferencia entre grupos parezca mayor. El grupo 1 luce mucho mayor que el grupo 3. Una gráfica precisa sería donde el eje vertical inicia en 0, que hace que los valores sean como marca la realidad, y la diferencia entre grupos es mucho menos dramática. Táctica número 2. Checa si está manipulando la escala del eje Y. Una gráfica engañosa, la escala ampliada hasta el 60 provoca que el grado de cambio luzca pequeño. Una gráfica precisa, la escala está proporcionada a los datos, mostrando con mayor claridad el cambio en el tiempo. Táctica número 3. Checa si están escogidos los datos. Una gráfica engañosa, solo algunos meses son graficados haciendo una tendencia positiva, y una gráfica precisa es que revela la realidad de la tendencia a mostrar la mayor cantidad de datos y generar un panorama completo. Táctica número 4. Revisa si están usando la gráfica incorrecta. Una gráfica engañosa, las gráficas circulares son para mostrar los componentes del todo, no comparativas. Una gráfica precisa es, como las gráficas de barras, son mejores para mostrar la diferencia entre grupos. Y táctica número 5, ir en contra de convencionalismos. Una gráfica engañosa, normalmente las sombras oscuras están asociadas a valores más altos, pero en este caso indica menor densidad de población. Una gráfica precisa sería que el mapa sigue el convencionalismo,
de colores claros, menores valores, y colores oscuros, valores más altos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y revisa la información que tenemos, que sé que te va a ayudar a ser un mejor diseñador de información. Gracias, nos vemos en el siguiente video.